Bienvenidas y bienvenidos, soy Julián Carreño y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes algunas ideas, conocimientos y experiencias que te van a llevar a comprender mejor el mundo en que vivimos. Vamos a hablar entonces acerca de la educación como agente de cambio social. Pocas veces tomamos en cuenta este elemento tan importante como es la educación y los efectos que surte la misma como parte del cambio social que se realiza a nivel mundial. Comenzamos entonces hablando de la educación, que es un elemento muy importante e indispensable en el desarrollo de las sociedades. Influye en las condiciones generales de vida de los individuos y es por eso que un alto grado de escolaridad se asocia con la mayor oportunidad para incorporarse al mercado laboral y obtener los ingresos necesarios para la satisfacción de diversas necesidades, logrando con ello el desarrollo personal y contribuyendo a su vez al desarrollo económico del país. Vemos entonces la relación que existe entre la educación y el desarrollo económico de un país. Se dará en la sociedad la valoración suficiente a la educación adquirida. Dicho en otras palabras, las personas le dan a la educación el valor que realmente se merece. Estará consciente la población, específicamente la juventud, de que la educación es un mecanismo de movilidad social a través del cual se pueden lograr condiciones de vida más satisfactorias. Hay que verlo, hay que preguntarle. Hay que hablar con los jóvenes para ver qué piensan ellos de la educación. Otra pregunta importante que nos vamos a hacer es la siguiente. ¿Están conscientes los padres de familia de que tienen una gran responsabilidad en la educación de sus hijos y no solo la escuela? Emilio Durkheim, a quien se le considera el fundador de la sociología de la educación, señaló la importancia de esta, o sea, de la educación, como un hecho social, define el concepto, como un proceso mediante el cual las personas adquieren o asimilan patrones conductuales que le permiten o que les permiten formar su propia personalidad, y es a través de este proceso de socialización en el que el hombre biológico, el ser humano, se convierte en un hombre social o en un ser social. El hombre solo puede ser un ser social en el seno y desarrollo de una comunidad humana. Por lo tanto, debe tenerse siempre en consideración que tanto educando como educador, los dos elementos indispensables del proceso de aprendizaje, que dicho sea de paso, no es únicamente el proceso de aprendizaje, sino de enseñanza y aprendizaje, constituye una comunidad educativa y a su vez forman parte de una sociedad que a sí misma la influye. Quiere decir que la educación influye tanto al docente como al estudiante. De allí la importancia que le da Emily Durkheim a esta situación. Y hablando sobre la educación como factor de cambio social, pues tenemos también que la educación ha jugado un papel estratégico en el desarrollo de las diferentes sociedades. Es por medio de la educación que se gestan los cambios reales de las culturas y antropologías. Mientras que la educación no cambie, no cambiará nada. Esto lo dice Gallego en el año 2000. Toda intervención educativa se realiza mediante el desarrollo de un proceso que se diseña y ejecuta con vistas a alcanzar unos objetivos previamente definidos y aceptados. Por lo tanto, lo primero que se ha de tener en cuenta al hablar de educación es que se inicia con un juicio sobre la situación real y se acepta que es deseable otra situación diferente. También se reconoce que dicha situación deseable, o sea, lo que se espera obtener en el futuro, no se podrá alcanzar a menos que se intervenga para reconducir el proceso que ha dado lugar a la situación de partida.
Valga decir, ese proceso del cual partimos o de donde partimos debe ser reconducido para lograr esa situación deseable. Dicho de otro modo, en educación solo se actúa cuando se detecta que, sin dicha intervención, los acontecimientos sucederán de forma no deseable. La idea de una educación para el cambio no se agota con el reconocimiento de las fuerzas y capacidades críticas del hombre para asegurarle un cómodo desplazamiento y diversas y renovadas situaciones. Requiere su complementación con el análisis del no menos importante tema de la incidencia de la educación sobre el mismo cambio y desarrollo social. La educación es universalmente reconocida como una función social, esto es, como una función de la comunidad humana que, como tal, juega simultáneamente el papel de la fuerza de sus miembros antes y después de la acción de la escuela. A nivel universal, la educación se reconoce como una función social y es una función que cumple la comunidad humana y en ella juega simultáneamente el papel de la fuerza de sus miembros antes y después de la escuela. La educación, además de ser una necesidad social, es una función social que, al sistematizarse, se constituye en una técnica social, sirviendo esta como recurso para la comunidad encaminada a lograr, a través de sus habitantes, el mantenimiento de una determinada forma de vida o la promoción de una nueva. En una sociedad dinámica, la escuela constituye un factor de cambio social. Fíjense ustedes que aquí estamos hablando ya de un elemento importante desde el punto de vista de la educación, y es la escuela, por lo que se constituye en un agente de cambio para la sociedad. De modo que, haciendo referencia a Mannheim, la escuela moderna no tiene otra alternativa que la de intensificar y ampliar sus contactos con los otros tipos de actividad vital y con las otras instituciones sociales, cuanto más intensamente asuma las funciones que otras instituciones descuidan, más tendrá que abandonar su antiguo carácter puramente escolástico. Al integrarse al dinamismo social, la escuela juega un papel importante y es el de agente de ese dinamismo, pero no actúa directamente sobre la totalidad de la vida social, sino sobre aspectos o sobre algunos aspectos de la misma. El valor y la eficacia de su acción social dependen del conjunto de factores que viven en la comunidad. No puede pensarse, pues, que la escuela determine por sí sola el desarrollo de los cambios sociales. La escuela únicamente, o ella sola, no puede ser factor de cambio si no hay la actuación del resto de los factores sociales. Según sostiene Hooke, las escuelas no pueden reedificar la sociedad. Qué importante es esto. Los pasos decisivos para la transformación social dependen de crisis que no vienen preparadas por la educación, sino por el desarrollo de la economía que la sustenta, de la tecnología existente y de las eventualidades de una guerra. Lo que la educación puede hacer es preparar, por medio de adecuados sistemas críticos, las actitudes e ideales que entran focalmente en juego cuando surgen las crisis. La escuela impulsa el desarrollo social, pero lo hace en armonía con otros factores políticos, factores económicos y factores culturales. Sus posibilidades como elemento de transformación social son reales, pero también son limitadas dentro del complejo juego de las fuerzas que se entrecruzan en la comunidad, por lo que al cumplirlas será una orientadora de la vida social, proveyendo a los miembros de los elementos imprescindibles para la construcción de tiempos mejores. Continuamos leyendo nuestros apuntes acerca de la educación, en este caso de la escuela como factor de cambio social. Encontramos lo siguiente: la educación es un proceso integral, por lo que se hace necesario un cambio en todos sus aspectos
ya que la educación tradicional es mecanicista. No hay participación activa de los estudiantes. Por lo tanto, esta surge como un nuevo paradigma, pero viéndose a este desde distintas dimensiones dentro de un marco global del conocimiento humano, desarrollándose a partir de la complejidad, superando la visión reduccionista cognoscitiva, considerando al ser humano en su totalidad y trabaja en 6 dimensiones. ¿Cuáles son esas 6 dimensiones? La emocional, la social, la cognitiva, la estética, la corporal y la espiritual. El objetivo fundamental de la educación es sustentar las posibilidades inherentes al individuo en el desarrollo humano. La enseñanza debe enriquecer y profundizar la relación hacia sí mismo, hacia la familia y hacia la sociedad. Lamentablemente, la educación no ha tenido un óptimo desarrollo humano, dejando a un lado los valores como la armonía, la paz, la cooperación, la comunidad, la honestidad, la justicia, la igualdad, la comprensión, el amor, que algunas veces son tomados en cuenta, pero de manera fragmentada y no como un todo para lograr una educación integral que es la que verdaderamente necesita y demanda la sociedad. Esto convierte en un reto la creación de espacios públicos en las familias, en las escuelas, en las instituciones, en los medios de comunicación, en el Estado, espacios donde surja una nueva cultura basada en el respeto a los derechos humanos y en el ejercicio de la ciudadanía. Por medio de la educación es que se modela la conducta humana para poder recrear un estado armónico, tomando en cuenta siempre los valores inherentes al ser humano para evitar así el autoritarismo en la conducción del ser, ya que estamos en una sociedad fracturada, estoy hablando a nivel global, por el individualismo, en donde no se consigue sustentar el conocimiento mismo por el afán de la competición. Tenemos que crear seres humanos sanos si queremos tener una sociedad sana. Y esto va dirigido a todos los países del mundo. De allí que vamos entendiendo por qué es importante la educación. Ahora, aludiendo al principio de eficacia de la educación holística, el propósito es aplicar con eficiencia la sabiduría práctica, de manera que el ser humano aplique de inmediato el conocimiento para el persistente fomento de su bienestar y se permita ser cada día saludable y feliz. Por ello, este proceso es considerado la fuente de la sabiduría. Esta visión tiene como principal aspecto la interacción del ser humano consigo mismo y con el entorno. Es imprescindible tener libertad de indagación, de buscar, de escudriñar, de investigar, de impresión y de crecimiento. El ambiente mismo de la enseñanza debe girar en torno a la solidaridad, a las necesidades humanas, compartidas y asumidas en colectivo, a la justicia y al estilo de una forma de pensar de manera original y de manera crítica. Se hace necesario en los sistemas educativos poner énfasis en la forma de llegar a la comunidad. Que la educación no sea solo el medio para llegar a tener una posición o estatus en una sociedad, sino que sea el instrumento para generar un verdadero cambio y llegar a considerar o consolidar un sistema educativo con respuesta social y generar así una nueva propuesta para educar de manera integral. Para ello, la educación debe ser direccionada hacia la formación de ciudadanos capaces de organizarse para demandar aquellos derechos y garantías como la educación, la justicia, la seguridad y la sustentabilidad ambiental, que es sumamente importante y que dan lugar a la posibilidad de una verdadera igualdad de oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida.
es decir, alcanzar una verdadera transformación social. El papel de la educación es trascendental para la creación de actores que piensen y actúen en busca del bien común de la sociedad. La educación, en tanto proceso de creación, recreación o producción de cultura y de formas de relaciones sociales, es un camino privilegiado para la construcción de un modo de convivencia que permite alcanzar el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y la miseria, disfruten la libertad de la palabra y la libertad de las creencias. Esto hace referencia a que es la educación la que puede brindar información, desarrollar conceptos, actitudes y valores y promover actitudes, comportamientos y acciones que fortalezcan la construcción de la cultura democrática y se expresen en un sentido de convivencia basado en el reconocimiento mutuo de los derechos y las responsabilidades. Fíjense ustedes a lo que nos está llevando la lectura de estos apuntes en materia educativa, ya que estamos hablando del ser humano, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del ser humano y lo que la educación puede hacer por el desarrollo de ese ser humano. Una actividad que significa procesar personas, es decir, la interrelación de seres humanos para lograr un objetivo determinado en función de los diferentes niveles y capacidades de autodeterminación y en un contexto concreto. Con respecto al enseñar algo, qué contenidos, quién y cómo los establece, cómo se transmiten, cómo se renuevan y cómo se actualizan. Si uno quiere educar para el cambio social, es fundamental saber quién debe educar y qué tipo de estrategia debe utilizar. Deben hacerlo los educadores profesionalizados, es decir, no solo los que trabajan en el mundo escolar, sino también en la educación no formal. O sea, ¿cómo saber si en la escuela, además de la educación formal, existe la educación no formal y la educación informal? Eso es importante saberlo. ¿Y cómo lo sabemos? Teniendo esa relación con la escuela. Educar para el cambio social implica tener en cuenta siempre el análisis del mundo, del contexto dinámico y cambiante. Un prerequisito para cualquier educación que quiera coadyuvar al cambio social es, antes de establecer el programa o el proyecto educativo, saber dónde se está. Asimismo, recordar que la educación tiene siempre una función. La educación siempre tiene una triple función. Transmite cosas, o sea, los contenidos, y ahora todos sabemos que los contenidos no solo son cognitivos, aunque el proceso de enseñanza-aprendizaje no es de transmisión de conocimientos, sino de compartir, está basado en compartir los conocimientos, pero también reproduce cosas y reproduce estado de cosas y al mismo tiempo inculca valores y hábitos de conducta. La sociedad contemporánea está atravesando profundas y vertiginosas transformaciones que han modificado significativamente las relaciones sociales, políticas y económicas, con fuertes efectos sobre la cultura de los pueblos. Bien, hemos visto entonces cómo leyendo algunos apuntes importantes relacionados con la educación, encontramos a la escuela como factor de transformación social. Y la importancia que tiene la escuela, la importancia que tiene la educación, la importancia que tienen los docentes, los maestros, los educadores. Y qué importante es saber y conocer a nuestros educandos. Bien, hasta aquí hemos hablado acerca de la educación, su importancia, su relevancia dentro de lo que es la vida de las sociedades, la importancia que tiene la educación para la cultura. Los espero en una próxima oportunidad. Hasta pronto.